Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Recording in progress. Buenas, buenas, ¿me escuchan, muchachos? Ya, tuve un problema. Trataremos de Sí, hacerlo rápido. Ya, sí, doctor. y disculpen, ya, entonces vamos a avanzar. A ver, listo, ¿a dónde está esto? Ya. Miren, vamos a hablar hoy día sobre la tuberculosis, una enfermedad que está, vamos a ver acá. Vamos a hablar, ustedes, les repito una vez más, ya deben haber revisado semiología, características y todo de la tuberculosis. Hoy día vamos a hacer un repaso breve de ello, pero más vamos a hablar sobre la conducta quirúrgica, o sea, cuándo tiene que operarse, cuándo, cómo, en qué casos y todo, ¿no? Entonces, esto ustedes lo han hecho, ya sabemos que es una enfermedad muy, muy antigua, ya, muy antigua. Ya sabemos que era conocido pues, como el mal de Rey, tisis, etcétera, ¿ya? Sabemos que afecta a cualquier parte del cuerpo, esto ya lo saben, ya es un bacilo alcohol, alcohol resistente, ¿no? Entonces vamos acá. Entonces, en epidemiología, eso también lo saben ustedes, el Perú lamentablemente es en el Latinoamérica, es el país que tiene las tasas más altas por 100.000 habitantes no solo de tuberculosis sensible, sino de la MDR. Estamos prácticamente solo por debajo de Haití, que es el que tiene la más alta tasa en Latinoamérica de incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes, ¿no? Estamos casi a la par de países del África subsahariana, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, este es otro punto muy importante, ¿no? Que en el Perú los departamentos con mayor tasa de morbilidad, o sea, eso quiere decir más riesgo de contagiarse de tuberculosis, es Lima. Y básicamente Lima ciudad. Y básicamente está, y como vamos a ver después, está localizado en ciertos distritos. Los otros departamentos que tienen mayor incidencia es Ica, Ucayali, Madre de Dios y Ta. Es importante entender que el 60% de estos casos están en Lima y Callao, es importante, de los casos de tuberculosis sensible, pero de los resistentes, el 80% de los casos de TBC en sus variedades monoresistente, MDR o XDR se encuentran en Lima metropolitana. ¿Ya? En el cuadro del centro, entender que tratamiento de 6 meses por una tuberculosis sensible, el costo por todo el tratamiento es de $40. Sin embargo, el tratamiento de las TBC MDR o XDR como promedio, que son 2 años, el tratamiento más, el mínimo, el costo es de $4.000, ¿no saben? Prácticamente son 100 veces, para tratar un MR son 100 veces el presupuesto para tratar una TBC sensible, ¿no? Es por ello que todo el presupuesto se va para el programa de TBC en el Perú, el 75% es destinado a tratar a tratar, a tratar, a tratar la TBC MDR. Y el otro factor importante para el costo es que afecta a la población económicamente activa, ¿no? El 66% afecta a personas entre 20 y 59 años. Lo que les comentaba, ya sabemos que Lima es el foco donde se encuentra la mayor cantidad de casos, y en Lima también lo tenemos por distrito, generalmente donde están los niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Mira, los que tienen la mayor incidencia es San Juan del Lurigancho, Ate, El Agustino, Villa María, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Comas, San Martín. Entonces, lamentablemente, como ven, es una enfermedad que ataca a la población económicamente activa, a jóvenes y de los distritos más pobres de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, ya sabemos la forma de contagio, es importante esto. La sintomatología es variable, se puede manifestar de cualquier forma, ¿ya? Listo, entonces, esto ya lo sabemos. Entonces, el diagnóstico es básicamente clínico, radiológico, con pruebas diagnósticas. Esto ya lo saben. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Ya sabemos que el tratamiento ha cambiado mucho en los últimos 10 años.
En TBC sensible, el tratamiento de la tasa de curación es del 92 a 95% en sensible. ¿Ya? Se usan dos esquemas, un esquema de drogas de dos fases claras, el núcleo básico de la isoniazida y rifampicina, pero la tasa de cura es bastante alta. Ahora, ya sabemos las dos fases que tiene, generalmente en suma son 6 meses, 6 meses, ya, ¿ya? Y tenemos en el caso de las, este esquema MINSA para sensible, y luego tenemos el esquema para MDR, ¿no? El esquema MDR generalmente es para cada paciente. Todo paciente cuando se le diagnostica de tuberculosis MDR va a ir un comité que, de acuerdo a la sensibilidad, valora qué tratamiento requiere, ¿no? Es por eso que básicamente ahora existen dos esquemas de tratamiento. Para TBC sensible, que es un esquema básico, y para TBC MDR, que es individualizado. Antes habían esquema para TBC pleural, esquema para TBC pulmonar, etcétera, etcétera. Ahora existen dos esquemas básicos, ¿no? El esquema sensible y el esquema para MDR, ¿no? Que es individualizado, ¿ya? Entonces, vamos a lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? Entonces, la cirugía para tuberculosis ha variado en el tiempo, ¿ya? Ha variado mucho en el tiempo. Empezó desde tratarse todo con cirugía, pasado por dejar de tratar con cirugía y volviendo a la cirugía. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a ver acá. En el año, si vemos acá casi a la mitad de la tabla, donde dice año 1819, se ideó la posibilidad de hacer un neumotórax como tratamiento de tuberculosis, ¿ya? Entonces, ya en 1944 se hacía la cavernostomía, que era abrir la caverna tuberculosa y exponerla hacia el ambiente, ¿no? Eran cirugías muy cruentas, muy agresivas, ¿no? El año 1846 se descubre la anestesia. El año 82, Carlo Forlanini realiza el primer neumotórax artificial. ¿Cuál era el objeto? El objeto era, yo generaba un neumotórax que ya sea insuflando el espacio pleural con un aparato que era como una jeringa, y lograba el colapso del pulmón y lograba secundariamente colapsar las cavidades tuberculosas o las bronquitis, etc. Se colapsaba, y colapsando ayudaba a la cicatrización y a la curación espontánea. Porque antes, como ustedes entenderán, el tratamiento para una tuberculosis, ¿qué era? Acá en Lima, por ejemplo, ¿cuál era? Si iban te decían, si no tenía tuberculosis, te mandaban a la sierra, ¿cierto? Que comas bien y estés expuesto al sol. Ese era el tratamiento, ¿no? Entonces, el objeto del neumotórax artificial era colapsar el pulmón, que esa cavidad o la caverna se colapse y ayude en algo a la curación, ¿no? Entonces, el año 82 se descubre el bacilo tuberculosis. El año 85 se describe la toracoplastía. La toracoplastía es similar el objeto es, ¿en qué consistía la toracoplastía? Consistía en sacar costillas de las partes superiores, como vamos a ver después imágenes, y aplastar el pulmón, aplastarlo. ¿Cuál era el objeto? El objeto era igual la caverna donde estaban los vacilos y todo, colapsarlas y ayudar en algo a la cicatrización y que cure espontáneamente porque no había otra cosa, ¿no? El año 91 se realizaba la picolisis. ¿Qué era la picolisis? Que ingresaban a la cavidad pleural y liberaban la parte superior y lo aplastaban. ¿Y el objeto cuál era? El objeto era colapsar la caverna, colapsar las bronquitas donde estaban los bacilos y en algo ayudar a la cicatrización, ¿no? Y el año 94, la decorticación pulmonar. El año 95 se descubre la radiografía. El año 1907 se realiza el plombaje extrapleural. Después va eso. ¿Qué era el plombaje extrapleural? Lo mismo, era uno entraba al tórax, ¿ya? Y aplastaba el pulmón colocando por fuera de la pleura pelotitas, ya sea de ping-pong, pelotitas de cera, etcétera, de baquelita, etcétera. Y el objeto era el mismo, aplastar
el pulmón, la zona donde estaban las cavernas y promover la cicatrización, ¿no? Estamos hablando de 1907. Ya en 1912, que se descubre la toracoscopía, intentaron hacer la neumolisis, o sea, liberar el pulmón de la parte superior y aplastarlo, ¿no? El año 1933 se realiza la primera neumonectomía por tuberculosis, el año 1935 la primera lobotomía por tuberculosis. Fíjense que hasta ese momento todo era tratamiento, o sea, para ayudar se hacía bastante cirugía, ¿no? Cirugías pero no eran muy efectivas, obviamente, ¿no? Hasta que el año 44 se descubre la estreptomicina, ¿ya? Y el año 52 se hacen los primeros estudios de eficacia de la isoniazida, ¿no? Ya desde 1952 empezó el tratamiento de tuberculosis. Desde el 52 hasta el 80, casi todas las tuberculosis se manejaban solo con tratamiento quimioterápico, ¿no? Tipo isoniazida, rifampicina, piracinamida, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir del año 80, esa ventana de los 50 al 80, ya desaparecieron los intentos de cirugía porque ya existía un tratamiento adecuado, ¿no? Y luego apareció de los 80 para adelante, la resistencia, ¿no? Empezaron a aparecer los gérmenes multidroga resistentes, XDR, etcétera, y ahí resurge el interés por la cirugía en tuberculosis, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver, entonces, lo que es cirugía en tuberculosis, antes se llamaba tisiocirugía. Nosotros sabemos que Simón Bolívar, Carlos IV, Napoleón, Santa Rosa, etcétera, todos tuvieron tuberculosis, ¿no? Existen varios tratados antiguos de cómo se hacía la cirugía en tuberculosis, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Todas estas son las... Doctor, disculpe, no se le escucha. Entonces, tenemos en este caso, todas las indicaciones para cirugía ya sea en tuberculosis o secuela. Vamos a detallarlo después. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, Ya, listo. Entonces, vamos a ver, miren. Entonces, eh, ¿cuándo se opera una tuberculosis? Nosotros para definir el tratamiento de una quirúrgica, una tuberculosis, tenemos que considerar dos puntos importantes. Si es MDR o no es MDR, ¿ya? En caso de tuberculosis no MDR, o sea, la
sensible, ¿ya? En este caso, las indicaciones para operar es solo para secuelas, ¿ya? Yo no opero una tuberculosis sensible como tratamiento para la tuberculosis. Este es muy diferente a la cirugía en pacientes que son MDR, que sí, la cirugía es como tratamiento de la enfermedad, ¿ya? Eso es un punto importante. Entonces, indicaciones para TBC no MDR es básicamente para secuelas o complicaciones, no para tratar enfermedad. En pacientes con tuberculosis sensible, no MDR, el tratamiento es la quimioterapia, isoniazida, rifampicina, etcétera, etcétera. Ya después, si el paciente hace secuelas, las secuelas que deja la tuberculosis son variadas, pueden ir desde cavernas, bronquiectasias, fibrosis, etcétera, 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 etcétera. Esas secuelas son las que se operan, pero no se operan secuelas, generalmente se operan sintomatología, por ejemplo. La mayoría de tuberculosis dejan como secuelas bronquiectasias. Ahora, todas las bronquiectasias no se operan. Y no porque una sea más grande que otra se opera, tiene que ser valorado por un neumólogo y un cirujano de todas. ¿Cuáles se operan? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tuvo una secuela de bronquitis, tiene su bronquitis porque tiene tuberculosis, pero este paciente tiene, por ejemplo, broncorrea a repetición, a pesar del tratamiento, hace infecciones a repetición, hace una neumonía, una bronconeumonía pues cada mes, cada 2 meses, ¿no? O sea, que eso lo tiene que ser valorado por un neumólogo. Eso ya me da una indicación que este paciente probablemente va a requerir una cirugía. Pero si yo tengo un paciente con una bronquitis así pequeña, pero que no tiene ninguna molestia, ya hace quizá un poquito ha hecho una infección una vez cada 2 años, no tiene indicación de cirugía. Entonces, no todas las bronquitis se operan algunas, ¿ya? Lo otro, pero si esta bronquiectasia en su interior se forma un micetoma, este sí tiene indicación sí o sí de cirugía. Entonces, en secuelas, ¿cuándo se indica cirugía? Se indica cirugía en bronquiectasias, pero cuando estas tienen broncorrea a repetición, infecciones a repetición, que no son controlados adecuadamente por neumólogo, el neumólogo debe de evaluarlo y recién el neumólogo, cuando considera que está teniendo esta secuela muy sintomática, lo envía al cirujano. En caso del fibrotórax, cuando el pulmón pues, es pura fibrosis, pura bronquiectasia y causa lo que está arriba, broncorrea a repetición, infecciones a repetición, etc. La presencia del micetoma, que es un hongo dentro de una caverna, eso sí es indicación sí o sí de cirugía. Episodio de hemoptisis masiva. Si un paciente, ¿a qué se refiere hemoptisis masiva? Cuando un paciente por lo menos ha tenido un episodio de sangrado con la tos de más o menos 200 mililitros. Porque no hay necesidad que uno hemoptise 1 litro, 2 litros, porque uno con solo 200 centímetros se coagula y se puede tapar la vía aérea, por eso se considera hemoptisis masiva. O hemoptisis recurrente, o sea, pacientes pues, que hemoptizan con frecuencia, hemoptizan cada semana, cada 2 semanas, pero no todos, tiene que ser valorado primero por el neumólogo, porque generalmente un paciente con bronquitis que ha hemoptizado un poco es porque ha tenido, generalmente se ha sobreagregado una infección. Si el neumólogo lo trata adecuadamente, le da su antibiótico, etcétera, mejora, ya no vuelve a tener otro episodio hasta después de un año y que es manejado adecuadamente por el neumólogo, este paciente puede ser manejado conservadoramente. Entonces es importante la clínica y eso lo valora el neumólogo. Ahora, otra indicación de cirugía en tuberculosis no MDR es en complicaciones, ¿no? Cuando hay absceso, cuando ya el paciente, por ejemplo, tuvo un derrame pleural tuberculoso, se trató, ya está en el tercer, cuarto mes, quinto mes de tratamiento, como ese derrame se quedó ahí, infectó y hizo un piotórax. Ahí se indica cirugía, ¿ya? O un paciente que es más raro, que tuvo una tuberculosis, pero pues estaba ya en tratamiento, todo, y se complica, hace una neumonía, hace un absceso pulmonar. Y no mejora con el tratamiento antibiótico, etcétera, ya tiene indicación de cirugía, en esos casos, pero no para tratar la enfermedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, paciente que tuvo secuela y tiene esto. Por ejemplo, mira, este paciente es un paciente de 21 años que ha tenido tuberculosis. Ven acá la radiografía de tórax en el radiopacidades en el tercio superior del pulmón derecho. Y acá en la tomografía, ven, mira. Ven aquí, estas son bronquiectasias quísticas. ¿Ya? Este paciente, obviamente, con ese tamaño de bronquitis, este paciente tiene broncorrea, debe tener hemoptisis, ¿ya? Y acá, si ustedes ven en la imagen, en la tercera imagen de arriba abajo, ahí sí, ¿ven mi cursor? ¿Ven mi cursor? ¿Aló? ¿Ven mi cursor? ¿Me Sí, doctor. escuchan? Ya, entonces Sí, donde estoy profesor. marcando con mi cursor, ese es un micetoma.
¿ya? Ahora, estoy acá arriba, acá tengo una cavidad, una bronquitis, y acá este contenido es un misetoma. Entonces, este paciente, entonces, tiene indicación quirúrgica por dos cosas, porque probablemente está hemoptizando por la clínica y porque tiene un misetoma. Este paciente tiene que ser sometido a una cirugía, ¿ya? Ahora, otro paciente, igual, un paciente de 66 años que tuvo tuberculosis, ven la radiografía de tórax en el tercio superior, ahí radiopacidad, y vemos acá en la imagen del medio, vemos acá una caverna y adentro un misetoma. Esa es una típica imagen de un misetoma. Este paciente tiene indicación de cirugía, ¿por qué? Porque tiene un misetoma. Y lo más probable es que este paciente haya estado sangrando, ha tenido su episodio de hemoptisis severa, entonces tiene por dos lados indicación de cirugía. Tiene que tener que tener manejo por secuela de tuberculosis. Aquí hay Doctor, otro. Por ejemplo, son otro tipo de misetomas. El misetoma se ve así, con una cavidad dentro de una doctor, caverna. ¿Ya? Entonces vamos a ver. doctor, bueno, Sí, mil disculpas, el docente del otro curso ya nos está bueno, esperando. ya, listo. Entonces, ¿cómo hacemos? No sé, doctor, es que el otro doctor también ya me está hablando, me está diciendo que más tarde me quiere citar. Ya, ¿quién está? ¿Quién está en el otro lado? Eh, el ¿Qué docente doctor está? Pavel, A ver qué. Pavel Chávez. Ah, Pablo Chávez, ya. Ujú. Listo, entonces haremos ¿cómo hacemos? ¿Les paso después la presentación u otro día recuperamos? Es como usted diga, doctor, si es que es No, posible otro día.